sólido o un órgano hueco? Sólido. Un órgano sólido, ¿no? Está constituido por qué? ¿Por qué? ¿Qué son estas estructuras que vemos? Glándulas, ¿no es cierto? Glándulas. Muy bien. O sea que esto es parénquima glandular, ¿sí? Bueno, por el aspecto de las glándulas, vamos a mirar el detalle. Ahí. El aspecto de las glándulas, vemos que están tapizadas por dos capas de células, ¿cierto? ¿Ven? Unas células que son más claritas, que dan hacia la luz, de tipo cilíndrico, que son células epiteliales, y esas células epiteliales se apoyan en otras, se van apoyando en otras células que están por fuera, con los núcleos medio así apretaditos, más oscuritos. Ven que el núcleo de la célula epitelial secretora, ¿no es cierto?, es un núcleo redondeado o ovoideo, blandito, ¿no es cierto?, con la cromatina dispersa. Sin embargo, o sea, vesiculoso se dice, vesiculoso cuando el núcleo es así. Y después tenemos los núcleos de las células que están por debajo, que son algo elongaditos, pueden ser ovoideos, pueden ser más claritas las células, pueden ser más densos el citoplasma, etc. Pueden tener distintos aspectos, pueden ser redondeadas, cuboideas, con citoplasma denso eosinófilos, con citoplasma claro, tienen distintos aspectos. En este caso son con citoplasma eosinófilo escaso y con núcleos más oscuritos, más hipercromáticos. Son células mioepiteliales. La presencia en estas glándulas de dos tipos de células me da a mí a pensar de que estas son glándulas normales, benignas. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Por la compresión enzimática, por el estroma fibromuscular. Ahí vemos algo de secreción dentro de esa glándula, que normalmente las glándulas contienen líquido prostático. Y bueno, y si bien, ¿no es cierto?, yo digo que esto es próstata, lo digo básicamente por el aspecto de la glándula y porque además, además están inmersas en un estroma que ¿de qué tipo es? Fibromuscular. Fibromuscular. ¿Qué? Hay fibroblastos, que son esas células onduladas, esas células más claritas con núcleo onduladito o fusiforme. Esos son fibroblastos, y las células más rosaditas son musculares lisas, célula muscular lisa. ¿Se entiende? Bueno, como esas glándulas están inmersas en un estroma muscular liso, digo que esto es próstata. ¿Qué me llama la atención en esta próstata? Me llama la atención que el estroma voy a buscar un área donde voy a explicar más el concepto. Ven, por ejemplo, acá protejo este campo. Fíjense que todo el campo es estroma, o sea que el estroma está aumentado. Hay un aumento de las células, del número de células que componen el estroma. Hay un aumento de fibroblastos y hay un aumento de células musculares lisas. Si hay un aumento de células, estoy hablando de qué mecanismo de adaptación. Hiperplasia celular. Acá, ¿no es cierto?, estamos viendo un ejemplo de
hiperplasia prostática, que se la denomina hiperplasia prostática benigna. Es una redundancia porque la hiperplasia prostática siempre es benigna. Si yo digo hiperplasia prostática, ya sé que es benigna la lesión. Entonces prefiero llamarla hiperplasia prostática nodular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando el proceso, se van haciendo nódulos. Primero estromales, porque lo que primero se hiperplasia en la próstata es la estroma. Siempre se hiperplasia primero la estroma. Aumenta el número de fibroblastos y aumenta el número de células musculares lisas en el estroma. ¿Ya? Bueno, y luego vemos que hay un mayor número de glándulas. Un mayor número de glándulas. Hay mucho más glándulas que lo normal. O sea, aumenta el número de glándulas, ¿no? Pero las glándulas pueden producir cierto grado de hiperplasia epitelial, ¿no es cierto? En segundo lugar, o sea, primero se hiperplasia el estroma y luego aparece ese cambio hiperplásico, entre comillas, a nivel epitelial, ¿sí? Que se traduce justamente con la formación de estos llamados puentes romanos, en que aumenta el número de células epiteliales y hace ese puentecito de un lado a otro de la glándula, que se llaman puentes romanos, o, por ejemplo, puede formar estructuras de este tipo, como de tipo papilar, o pseudopapilar, por aumento del número de células epiteliales, como pequeñas papilitas hacia el centro de la luz, ¿no es cierto? Protrusiones hacia el centro de la luz. La hiperplasia del epitelio está a cargo de factores de crecimiento como el fibroblástico, ¿sí? De factores de crecimiento como el fibroblástico. Ahora bien, la hiperplasia de la estroma, que es lo que aparece primero en la hiperplasia prostática nodular, se debe al factor de crecimiento, transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta produce hiperplasia de los fibroblastos, pero inhibe la proliferación epitelial. Ahora, el factor de crecimiento fibroblástico estimula la proliferación epitelial. Ambos tipos de factores de crecimiento son codificados por genes que se transcriben en el núcleo cuando actúan, porque la explicación de este proceso hiperplásico en la próstata es de índole hormonal, ¿no es cierto? En los pacientes, los varones mayores de 50 años, empieza a haber un exceso de hormonas, especialmente andrógenos, aumenta o se disregula la cantidad de andrógenos en el varón. Los andrógenos se metabolizan por una enzima que es la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Esa enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 está en las células del estroma de la próstata. Esa enzima metaboliza el andrógeno principal, que es la testosterona, y lo transforma en un metabolito que es mucho más activo que la testosterona, que es la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, por ser una sustancia, un andrógeno, los andrógenos, como los estrógenos, actúan a nivel nuclear, ¿no es cierto? Y en el núcleo se transcriben genes
que codifican distintos factores de crecimiento, como el transformante alfa, el factor de crecimiento fibroblástico o queratinocítico, que es el fibroblástico de tipo 7, y esos factores de crecimiento aumentan el crecimiento celular, o sea, aumentan el número de fibroblastos y aumentan el número de células epiteliales en la próstata. A su vez, inhiben la proliferación epitelial, ¿no es cierto?, generándose o llevando esas células a la apoptosis. Entonces, lo que se conoce como hiperplasia prostática es un ejemplo de mecanismo de adaptación, que es la hiperplasia, obviamente, fisiológica o patológica. Patológica. La hiperplasia prostática es un mecanismo de adaptación patológico, es por un desequilibrio hormonal vinculado a los andrógenos, ¿sí? Lo que no es la hiperplasia prostática, por más que sea patológica, porque lleva un trastorno en la próstata, que es justamente la hiperplasia nodular, ¿no es cierto? Y la próstata pasa a tener de 30 gramos, que es lo normal, a pesar 60, 70, 80, 100 gramos. Se pone una próstata así de grande y esa hiperplasia empieza generalmente a nivel parouretral, ¿no es cierto? En la zona transicional de la próstata, que ya lo veremos más adelante, y entonces a medida que va proliferando y se van haciendo esos nódulos estromales y glandulares, se puede comprimir la uretra. Recordemos que la uretra hay un momento que sale de la vejiga y pasa por la próstata. Entonces, más allá de la uretra peniana, tenemos la uretra prostática. Si se comprime la uretra prostática, se produce un síndrome urinario, de obstrucción urinaria, y el paciente empieza a manifestarse con trastorno del chorro miccional,